En esta presentación vamos a ver uno de los casos clínicos del trabajo práctico número 19 correspondiente a patología tubo-ovárica. Este es el caso de una mujer de 31 años que no tiene antecedentes patológicos de relevancia, que consulta por menalgia, que es dolor durante la menstruación, y distensión abdominal, que refiere que lleva un año de evolución, es decir, que son síntomas ya crónicos. Además refiere que en este periodo donde aparecieron estos síntomas, ella intentó quedar embarazada sin conseguirlo. Además de la anamnesis y del examen físico que se realiza en el consultorio, se le solicita una ecografía transvaginal en la que se evidencia una imagen quística uniloculada con una pared muy delgada, una pared fina, con bordes netos bien definidos y con un contenido homogéneo. Dada la clínica de la paciente, que fundamentalmente era dolor que era más marcado durante la menstruación, y la imposibilidad de quedar embarazada, es decir, la infertilidad, sumado a la imagen ecográfica que se veía en donde se evidenciaba una lesión quística en el ovario, aparece la posibilidad diagnóstica, el diagnóstico presuntivo de un quiste endometriósico o endometrioma ovárico. Entonces, lo que se realiza es una laparotomía exploradora. La laparotomía es el método diagnóstico de excelencia para corroborar este diagnóstico y se puede hacer además la toma de biopsia, dependiendo de si estamos hablando de pequeños implantes o si es un quiste grande. Ahí la terapéutica, que vamos a ver más adelante, va a condicionarse en función de la edad de la paciente y de las características de las lesiones. En este caso, lo que vemos en la laparotomía exploradora es una imagen quística en el ovario, que es característicamente marrón, pero lo importante es que tengan en cuenta que hay veces que pueden aparecer no como quistes en el ovario, sino como implantes. En este caso, vemos en esta imagen, por un lado, en la parte superior, lo que sería el fondo del útero, y hacia los laterales, lo que correspondería con los ligamentos. Y por debajo, justamente como implantándose en los ligamentos y en la serosa del útero, implantes endometriósicos que tienen también la misma coloración que veíamos en la imagen macroscópica del quiste recientemente. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos a la izquierda, en el margen superior izquierdo, lo que sería el útero. Después tenemos el peritoneo pélvico y hacia la derecha la superficie del ovario. Y en la superficie del ovario, que es blanquecina, se observan algunas áreas marrones con las mismas características de las dos imágenes macroscópicas anteriores que corresponden a los focos de endometriosis. Vamos a ver entonces ahora de qué hablamos cuando hablamos de endometriosis o de endometrioma o de quiste endometriósico. Bueno, la endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial de manera ectópica, es decir, fuera del útero. Es una patología que se presenta en el 5 al 15% de las mujeres en edad reproductiva y el promedio de edad de aparición de esta patología es entre los 30 y 45 años, es decir, que fundamentalmente estamos hablando de mujeres en edad fértil. Los síntomas suelen ser fundamentalmente el dolor y va a estar muy relacionado con el lugar donde está la implantación de este tejido ectópico. Cuando se da en órganos reproductivos, lo que suele producir es dolor pélvico, sangrado, dismenorrea, dispareunia. Cuando se da en el fondo del saco de Douglas suele generar disquesia, que es el dolor al defecar. Cuando aparecen las vejigas suele dar urgencia o frecuencia para el orinar y a veces también dolor al orinar. Cuando los implantes están en los intestinos, da dolor abdominal y lo importante es que los síntomas estos pueden variar durante el ciclo menstrual y se hacen justamente más llamativos o empeoran durante la menstruación, que es lo que relataba la paciente. Todos estos síntomas van variando en el lugar donde pueden estar porque justamente la ectopía o del tejido endometrial, es decir, la endometriosis, se puede dar en distintas localizaciones.
Lo más frecuente es que suceda en ovario, como es el caso de la paciente que vimos, que veíamos una lesión quística a nivel del ovario. El 67% de las endometriosis se dan en el ovario. Y en orden de frecuencia le sigue el fondo de saco de Douglas, anterior y posterior, los ligamentos anchos posteriores, los ligamentos úterosacros, el útero, las trompas uterinas, el colon sigmoide y el apéndice secal, los ligamentos redondos y, mucho menos frecuente, pero es importante que lo tengan en cuenta, aparecen en órganos a distancia, como pueden, o sea, fuera de lo que sería la pelvis, como por ejemplo pueden ser pulmones o corazón. Es algo muchísimo más infrecuente, pero que se puede dar. Y bueno, justamente va a estar relacionada la sintomatología con el lugar en el cual se está dando la patología. La patogenia de la endometriosis se intenta explicar por diferentes teorías. De ellas, de todas las teorías, la de la menstruación retrógrada es la más difundida. La de la menstruación retrógrada dice que justamente a través de situaciones de menstruación de manera retrógrada, es decir, hacia las trompas, hacia ovarios y de ahí a cavidad pélvica, podrían darse estos implantes y luego crecimientos de células endometriales en estos sitios que no son el útero, es decir, de manera ectópica. Lo que sucede es que la menstruación retrógrada es una situación que se da en muchísimas mujeres en un porcentaje mucho más alto de lo que se observa la endometriosis. Es decir, que pone de manifiesto que además de la situación de menstruación retrógrada son necesarios otros factores, porque si no, la incidencia de endometriosis sería mucho más alta, ya que la menstruación retrógrada es algo muchísimo más frecuente. Entonces, esta teoría de la menstruación retrógrada, lo que se propone es que está asociada a otra teoría, que es la segunda, que es la de la disfunción del sistema inmune. Es decir, que además de haber menstruación retrógrada, tiene que haber una disfunción del sistema inmune que está dado tanto en las células B como en las células T, que no responden, o sea, que no dan una respuesta inmune adecuada frente a estos implantes, y eso permite el crecimiento de estos implantes endometriales. Entonces, estas dos teorías irían de la mano porque si no, la menstruación retrógrada por sí sola, si eso fuese, con eso bastase, habría mucha más incidencia de endometriosis de la que hay. La tercera teoría es la teoría de la metaplasia. La teoría de la metaplasia lo que dice es que el epitelio celómico, que sería del mesotelio tanto de la pelvis como el del abdomen, que está ahí representado como células del peritoneo, pueden transformarse espontáneamente, justamente hacer un cambio metaplásico a células endometriales. Esta teoría lo que puede explicar, lo que suma o lo que diferencia de las anteriores es que están descritas algunas situaciones en las que mujeres que han sido histerectomizadas, es decir, que quirúrgicamente se les ha sacado el útero, pueden todavía desarrollar endometriosis. Entonces, eso estaría explicado justamente por la posibilidad de la metaplasia de estas células del epitelio celómico. Son muy pocos los casos, pero está descrito. Entonces, por eso es que aparecen distintas teorías. La cuarta teoría y la quinta son dos teorías que lo que buscan explicar es justamente por qué hay situaciones de endometriosis en órganos a distancia, porque lo que vimos, por ejemplo, de menstruación retrógrada nos explicaría solamente sitios ectópicos dentro de la pelvis, o sea, órganos genitales o bien en vejiga, en peritoneo. La teoría de la metaplasia nos explicaría las situaciones en las que se da justamente en serosas, en peritoneo, pero no nos explica por qué suceden casos de endometriosis en sitios aislados como pueden ser pulmón o corazón. Entonces acá aparecen dos teorías que explican estas situaciones. La teoría que está como número 4, que es la teoría de las metástasis benignas, que dice que justamente las células endometriales pueden dar metástasis a distancia, una metástasis benigna, porque esta es una enfermedad benigna, tanto por vía linfática como hemática, por eso en el esquema está como en línea verde y roja, y que de esta manera, como está explicada la metástasis de neoplasias malignas, se da la endometriosis a distancia. Es decir, las células endometriales viajando tanto por linfa como por vía hemática
a órganos a distancia. Y la quinta teoría es la teoría de las células madres. Lo que dice es que las células madres que están en la médula ósea se diferencian en células endometriales y luego migran a los diferentes sitios. Es decir, que no son células que provienen desde el útero, desde su lugar nativo como células maduras, sino que surgen a partir de células justamente no indiferenciadas en la médula ósea, se diferencian en células endometriales y desde la médula ósea viajan a esos sitios y ahí se producen los implantes endometriales. No está definido exactamente cuál de todas estas teorías es la correcta. Algunas intentan explicar justamente la metástasis o los implantes a distancias, otras explican esta situación de mujeres que presentan endometriosis luego de ser histerectomizadas. Y bueno, la más aceptada o difundida tiene que ver con la menstruación retrógrada y con la disfunción del sistema inmune. Además, están descritos factores de riesgo, además de las 5 teorías posibles. Dentro de esos factores de riesgo tenemos los antecedentes familiares de endometriosis, tenemos las mujeres que no han estado nunca embarazadas, ese es un antecedente que se considera como un factor de riesgo, como también la menarca temprana y la menopausia tardía. Antes de ver morfológicamente, tanto macroscópica como microscópicamente, cómo se ven estas lesiones y ver particularmente el caso de esta paciente que estamos viendo del quiste endometriósico en el ovario, vamos a ver que estas células no son exactamente iguales que las células nativas. ¿Qué quiere decir? Que las células del endometrio normal no son iguales a las de la endometriosis, sí arquitecturalmente hablando, sí histológicamente hablando, pero en términos de funciones tienen algunas diferencias. Si bien los implantes de la endometriosis son benignos, por lo general no generan neoplasias malignas, está descrito como un factor de riesgo para el desarrollo, pero es muy poco frecuente, por lo general quedan en lesiones benignas con un crecimiento controlado. Si bien también tienen la misma proliferación, secreción y responden al ciclo menstrual de la misma forma que las células endometriales nativas del útero, porque ambas tienen receptores de estrógeno, tienen dos diferencias fundamentales. La primera es que las células de la endometriosis, de los implantes endometriales, tienen altos niveles de la enzima aromatasa. Eso lo que genera es que estas células puedan producir su propio estrógeno, es decir, hay una producción local de estrógeno, entonces aumentan los niveles de estrógeno. Y la segunda característica es que liberan muchos factores proinflamatorios, principalmente prostaglandina E2, que van a causar inflamación, que van a generar cicatrices. Esas cicatrices pueden causar adherencias que a veces las vemos macroscópicamente, como es en este caso, en este ejemplo hay adherencias tubováricas, pero dependiendo de dónde esté el implante endometrial, pueden dar adherencias a distintos órganos, a vejiga, a recto, etc. Y además, las dos cosas, tanto el aumento de los estrógenos como los factores proinflamatorios, fundamentalmente prostaglandina E2, lo que van a generar es promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y eso, que haya vasos sanguíneos en ese área, lo que permite justamente es que este implante endometrial pueda crecer. Es decir, que estos nuevos vasos le dan más sustento para que se mantenga este tejido ectópico. Macroscópicamente vemos la lesión de la paciente. Si se acuerdan, ecográficamente ya habíamos podido describir que justamente era una imagen quística, uniloculada, con paredes finas. Acá ya por la coloración blanquecina nos damos cuenta que es una pared fibrótica. Efectivamente es uniloculado. Resulta difícil evaluar el parénquima ovárico remanente porque como que todo el ovario está ocupado por este gran quiste. Y el contenido da el nombre que a veces reciben estas lesiones de quiste de chocolate. En esta imagen vemos
una sección a través del ovario, que además es un ovario de tamaño aumentado, y muestra que la cavidad quística está llena de sangre vieja, digerida, muy rica en hemosiderina. Por eso típicamente en la endometriosis se ve esta coloración marrón que le da el nombre de quiste de chocolate. Otra posibilidad, si no es un quiste, es encontrar, como ya habíamos mencionado, los implantes. En esta imagen vemos dos cuñas ováricas en las cuales hay áreas rojizas, a veces quizás en la imagen de abajo un poco más azuladas o marrones, que son justamente las áreas o los focos endometriósicos, y además hay algunas áreas fibróticas que tienen que ver con lo que veníamos hablando de los factores proinflamatorios que generan fibrosis. Bueno, y en este esquema lo que tienen resumido es justamente por qué se da la macroscopía que vimos recién, por qué se ve la sangre, por qué se ve de esa coloración. Si recuerdan, los cambios hormonales de los que hablamos, es decir, el aumento de la enzima aromatasa que se traduce en aumento de estrógeno local en las células de la endometriosis, sumado a los cambios inflamatorios, producen sangrado en ese área. Y ese sangrado, acuérdense que estas células endometriales tienen receptores de estrógeno, al igual que el endometrio normal, por eso estos cambios eran mucho más manifiestos durante la menstruación, porque responden al ciclo hormonal normal. Cuando esto se da en el ovario, pueden generar, esos implantes pueden llegar a formar quistes, como en el caso de la paciente que veíamos recién. Esos quistes de chocolate, van a contener sangre que decíamos que era bien oscura, sangre vieja, cargada de mucha hemosiderina, y además tejido que queda ahí atrapado. Cuando crecen mucho estos quistes en tamaño, como cualquier quiste de otra patología, pueden, como complicación, romperse. Pueden dar dolor, obviamente, por el tamaño, y ruptura. Esa ruptura, que produce a su vez más inflamación, puede traducirse en ascitis y en hemoperitoneo. Estas son complicaciones poco frecuentes, pero son complicaciones que hay que tener en cuenta. Microscópicamente, como vemos acá, estas lesiones reproducen de manera muy fiel lo que sería la arquitectura normal del endometrio. Vamos a ir a buscar tres pilares para el diagnóstico microscópico. Por un lado, lo que serían las glándulas y el estroma. Esos son los dos primeros componentes que hay que buscar, que son típicamente como los nativos, es decir, como el endometrio normal. Las glándulas van a tener el epitelio tipo mulleriano, y tengan en cuenta que como los focos endometriósicos también responden al ciclo normal, pueden encontrar glándulas, por ejemplo, más atróficas según el momento del ciclo en el que se encuentre la paciente. Y en cuanto al estroma, es el mismo estroma que encontramos en el endometrio, y recuerden que como había mayor producción de estrógenos por el aumento de la aromatasa y mayor producción de prostaglandina E2, había más proliferación vascular. Entonces es frecuente encontrar una red capilar muy fina en el estroma que está dado justamente por estos estímulos que se producen en los implantes endometriósicos. Y por el otro lado, el tercer pilar, además de las glándulas y el estroma que hay que ir a buscar, son aquellos datos, aquellas pistas de hemorragia crónica. Los implantes peritoneales, como decíamos, producen hemorragia crónica, responden al ciclo normal, entonces hay sangre que debe ser digerida. Entonces es muy frecuente observar esto que vemos acá, que son macrófagos espumosos cargados de hemosiderina, porque justamente fagocitan la hemorragia que se produce en los focos endometriósicos. Bueno, y este no es el caso de la paciente, porque la paciente lo que presentaba era un endometrioma, un quiste de chocolate en el ovario, pero me pareció interesante que lo vean. Es un ejemplo de endometriosis en colon. En la parte derecha de esta imagen, y con las flechas cortas, ven lo que sería el epitelio colónico normal, y hacia la izquierda de la imagen, con las flechas más largas, ven lo que serían las glándulas de la endometriosis. Entonces, este es un ejemplo de endometriosis colónica.
Lo mismo, vamos a buscar las glándulas endometriales, el estroma endometrial, y habría que buscar con mayor aumento macrófagos cargados de hemosiderina, o sea, hemosiderófagos. Bueno, y por último, el tratamiento de esta enfermedad, que está destinada a manejar 3 pilares. Por un lado, el manejo del dolor, que como dijimos es el síntoma más característico. Ese síntoma además estaba muy relacionado con el sitio donde se daba la endometriosis y por el otro lado con el ciclo menstrual. A limitar la progresión de los implantes y por el otro lado abordar la subfertilidad o infertilidad. Se prefiere el término subfertilidad porque en realidad en la mayoría de los casos suele revertir, es decir, que no hablamos de infertilidad, sino de subfertilidad, como es el caso de esta paciente. Esta paciente decía que hacía un año que había empezado con los dolores y que a su vez estaba buscando un embarazo que no lo lograba. La relación de la infertilidad con la endometriosis no es muy clara, la patogenia, digamos. Lo que se piensa es que la infertilidad se puede dar, o sea, se puede generar por las cicatrices que se dan en las estructuras reproductivas, lo que hablábamos de los factores proinflamatorios, y estas cicatrices son las que generarían una inhibición en la implantación del embrión. Entonces, esa sería como la posible explicación, que tiene que ver justamente con los factores proinflamatorios y las cicatrices en las estructuras reproductivas. Lo importante es que en la mayoría de los casos, con terapéutica adecuada, se revierte y es posible que, si la mujer lo desea, logre un embarazo. En cuanto al dolor, lo más frecuente es que se trate con medicación hormonal, porque recuerden, si bien no es importante que tengan en cuenta esta medicación, sí es importante que quede el concepto de que como justamente estas lesiones estas células tienen los mismos receptores de estrógenos, responden también al tratamiento hormonal, que puede ser con distintas drogas, con los anticonceptivos orales hormonales que se usan normalmente para la anticoncepción, con análogos de progesterona. Hay distintos. No es importante que recuerden todas estas drogas, sino sí enfatizar en esto de que justamente responden al tratamiento hormonal. Las opciones quirúrgicas se van a solamente realizar en los casos que sean severos y ahí entran fundamentalmente dos situaciones. Una, en las mujeres que quieren tener hijos, que quieren quedar embarazadas y que a raíz de esta patología no lo logran. En ese caso lo que se intenta hacer justamente es la escisión del implante endometrial y ahí justamente intentar que revierta la fertilidad. Y la otra situación es cuando es una mujer que tiene los deseos de paridad cumplidas, ya sea porque no desea tener hijos o porque ya tuvo y no quiere tener más hijos, y en ese caso, cuando los implantes generan mucha clínica, cuando el dolor es un dolor inhabilitante, cuando no alcanza con el tratamiento hormonal y entonces hay que recurrir a un paso más. En esos casos se da la opción quirúrgica que se va a dar con histerectomía u oforectomía dependiendo de la extensión de los implantes endometriales. Algo importante también es pensar cuál es la edad de la paciente porque en la menopausia los síntomas suelen desaparecer justamente porque estamos hablando de lesiones hormonodependientes. Entonces, si se puede manejar el dolor y esperar a la menopausia, se evita la anexohisterectomía.